Vamos a leer los versículos del 3 al 8. ¿Okay? Así es que ahí se aguantan un momentito en lo que doy el trasfondo del mensaje, mis amados. Como ustedes saben, a mí me gusta hacer preguntas con el propósito de ponerlos a pensar, ¿verdad? Así es que la primera pregunta que tengo para todos nosotros, acuérdense que yo también me las hago primero que ustedes, ¿cómo vemos o generalizamos la vida en sí? Si fuéramos a describir la vida del ser humano, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué adjetivos utilizaríamos? ¿Okay? Para describir la vida del ser humano, generalizando, generalmente hablando. Bueno, yo creo que todos estaríamos de acuerdo, es mi propia experiencia, no solamente personal, sino lo que otros me han dicho en muchas conversaciones con muchas personas. La vida es injusta, dicen por ahí. La vida es difícil, llena de problemas y retos, ¿ok? Si agrupáramos estas definiciones, amados, y yo creo que todos estamos de acuerdo que esto es así, la vida no es fácil, ¿verdad? No es todo color de rosa, como dicen. Si agrupamos esta descripción de la vida en una sola palabra o frase, podríamos decir que la vida es una batalla por la supervivencia, ¿verdad? Una batalla diaria. Entonces, esto los podemos ver, amados, en el reino animal. Por ejemplo, los científicos que apoyan la teoría de la evolución, que obviamente yo no soy creyente de esa teoría, y usted lo debe ser tampoco, ¿ok? Pero tienen esta frase famosa que dice, el más fuerte sobrevive, ¿no es así? No es así, el más fuerte sobrevive en el reino animal, ¿verdad? Como ellos consideran que nosotros somos animales también, pues nosotros ahí estamos incluidos. Pero como vamos a ver, para nosotros los seres humanos no es así. Ahora, esta frase, el más fuerte sobrevive, describe una lucha por la supervivencia que es reflejada en toda la naturaleza. Les voy a decir un secreto por si no lo sabían. La madre naturaleza, lo que llamamos la madre naturaleza, no es muy buena madre, que digamos. No es muy buena madre. La madre naturaleza, el primer chance que tenga, lo mata. Yo sé por qué la gente dice, yo amo la naturaleza. A mí también, a mí me gustan todos esos paisajes, estar allá en las montañas, en las playas, en los ríos, en sitios tranquilos, en los bosques, en paz. Yo sé por qué la gente lo dice. Pero debajo de ese toldo, de esa cubierta, debajo de ese mar o ese lago tan precioso, hay una lucha titánica, mis amados, por la supervivencia en el reino animal. ¿Okay? Que nosotros, la mayoría de nosotros, no vemos. ¿Okay? La madre naturaleza, como dije, te mataría al primer chance que tengas si no te sabes defender de ella. ¿Okay? Consideren ustedes todos estos desastres naturales, por ejemplo, los fuegos que hemos tenido aquí, los huracanes, los terremotos, los ríos que se salen de su cauce y destruyen todo a su paso. La madre naturaleza no es muy bondadosa, mis amados. Entonces, en el reino animal, sí el más fuerte sobrevive. Es una lucha titánica. Eso es una especie contra otra. Ustedes lo pueden ver en todos esos documentales, ¿no es así? Unos se comen a los otros y el Señor los ha equipado con ciertos mecanismos de defensa para sobrevivir. La pregunta es, ¿y nosotros qué? El ser humano, ¿okay? Siendo parte también de esta naturaleza en muchos aspectos, ¿okay? El ser humano tiene que luchar toda la vida para sobrevivir en este mundo posmoderno que le llaman en estos días, ¿verdad? Mis amados, vivimos sin precedentes, en una época sin precedentes, ¿ok? Una época donde hay unas presiones tremendas. Consideren esto, por ejemplo, consideren las vacaciones. ¿Cuánto les gustan las vacaciones aquí? A ver. Ok, las vacaciones es un tiempo, consideren esto,
donde nos queremos apartar ¿de qué? De la vida diaria. Nos queremos alejar. Queremos sacar un tiempo para relajarnos, para descansar, para no pensar en todas las presiones que tenemos. ¿No es así? Las vacaciones es algo que todos nosotros necesitamos. Y el mero hecho de que necesitamos vacaciones, y todos nos gustan las vacaciones, y decimos, ay, necesito unas vacaciones. O cuando regresamos, ay, qué buenas estuvieron esas vacaciones. Me despejé, me relajé, recargué las pilas. Voy de nuevo ¿a qué? A la batalla. El mero hecho de eso nada más muestra que la vida es una batalla, es una lucha. ¿Ok? Y voy a decir, considérense bendecidos si usted puede tomar vacaciones. La mayoría de las personas en el mundo, de todos los países, cuando ponemos toda la población, no pueden tomar vacaciones, ni un solo día por toda la vida. Es trabaja y trabaja y trabaja y trabaja para sobrevivir, mis amados. Si usted se puede tomar unas vacacioncitas, aunque sea de 2 o 3 días, tómelo como una bendición del Señor. Entonces, las presiones hoy en día son más potentes que nunca antes en la historia. Estoy hablando de presiones, ¿ok? Reconozco que antes en la historia, 50, 100, 200, 300, 1000 años atrás, se trabajaba más duro. No había vacaciones, no había leyes laborales que protegían al empleado, ¿verdad? Era trabaja todo el tiempo y hacer lo que te digan. La vida era dura, ¿no es así? Pero la vida era más simple. La vida era más simple. Yo me acuerdo de mis tiempos de niño, hace 50 años atrás. Todo era más simple, ahora todo es complicado, mis amados. En estos tiempos que estamos viviendo, las presiones son mucho más poderosas, más potentes que nunca antes en la historia. A pesar de que antes se trabajaba más duro, ¿ok? Pero había simpleza de vivir. Hoy no es así. Presiones de familia, mis amados. Presiones de tiempo. Presiones económicas. Presiones, escuchen bien, de competir y tener éxito bajo lo que la sociedad llama éxito. ¿Okay? Presiones académicas. Y la culpa la tenemos los padres. Hace tiempo leí una encuesta a la juventud de las escuelas superiores del high school, donde la presión más fuerte que tienen es poder sacar buenas calificaciones para estudiar a la universidad, porque mis padres eso es lo que quieren que yo haga. Eso se considera un éxito en nuestra sociedad moderna. Presiones en el trabajo, para subir la escalera corporativa, para ganar más dinero, para competir contra el otro y ganarle. Y hasta en la iglesia hay presiones, mis amados. Ay, que la iglesia no crece. Ay, que mira, aquí está esta iglesia hermana, pero yo no quiero que los de aquí se vayan para allá y los de allá se... No, es una pelea tremenda. ¿Okay? Presiones de todo el tiempo. Todo es una competencia, mis amados. Ahora, la pregunta es esta. ¿Es realmente cierto que el más fuerte sobrevive en el reino humano? Yo no creo que el ser humano es un animal, como dicen los científicos humanistas. El ser humano es el único ser en todo lo que hay creado dentro de esta dimensión de tiempo y espacio que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Los animales no. No somos animales, mis amados. No se crea ese embuste. Esa es una fábula. Somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios, especiales, con un valor y propósito incalculable. Entonces, si lo miramos superficialmente, ¿okay? Por encimita, pues quizás podemos decir, bueno, pues aún el ser humano, sí, el más fuerte sobrevive. Pero si lo miramos del punto de vista bíblico, de lo que nos dice el Señor, vamos a encontrar que esto no es cierto. No es cierto. Sí hay una manera de sobrevivir. El Señor dijo, el que se mantenga firme hasta el final, ese será salvo. ¿Okay? Eso lo dijo el Señor Jesús en Mateo. Entonces, vamos a considerar
un pescadito, mis amados, un pescadito que se llama el pez caracol de la trinchera de Mariana, ¿ok? Iba a traer una foto, pero se me olvidó. Este pescadito es muy especial. La trinchera de Mariana es la parte del océano más profunda del mundo, localizada en el Océano Pacífico entre Japón e Indonesia, Filipinas, por ahí, por esa área, y se ha llegado a medir a más de 27,000 pies de profundidad o 9,000 metros de profundidad. Increíble, ¿ok? Ahí abajo, ahí en la trinchera de Mariana, a 27,000 pies, vive este pescadito. La presión ahí es 1000 veces más grande que la presión en la superficie. Ahí no hay luz, no llega la luz. La temperatura del agua es extremadamente fría, casi al punto de congelamiento, mis amados. Y este pescadito vive allí. Vive allí, no solamente puede sobrevivir, sino que prospera en ese ambiente. ¿Por qué? Porque el Señor le dio ciertas cualidades biológicas y anatómicas, ¿verdad? Sus huesos, por ejemplo, no son huesos sólidos, son de cartílago, igual que su cráneo. Y segrega ahí unas enzimas químicas que le permiten regular la presión de su cuerpo, es como del tamaño de ¿verdad? Para que la presión de su cuerpo sea mayor que la presión externa. Dicen los científicos que la presión ahí es equivalente a 1,600 elefantes adultos, uno encima del otro, sentados sobre la cabeza de este pescadito. Y él sobrevive ahí. No solamente sobrevive, prospera. La pregunta es ¿por qué, mis amados? ¿Por qué eso es posible? Porque Dios lo creó así. Por eso es posible. Él le dio a esta criatura todos los atributos necesarios, no solamente para sobrevivir en este ambiente tan hostil, sino para prosperar en él. Entonces, ¿y nosotros qué? ¿Podría ser esto también cierto para nosotros? Nos ha equipado Dios con todo lo necesario para sobrevivir en este ambiente tan hostil, en esta vida que le llamamos una batalla. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8, y vamos a leer. Por favor, lean conmigo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia o virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, dice Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, la virtud conocimiento, conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a disectar este pasaje. Les adelanto que no vamos a tomar estas virtudes una por una, no nos da tiempo. Solamente las vamos a mencionar y el por qué son necesarias. Entonces, en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué significa esto, mis amados? ¿Okay? Obviamente nos han sido dadas porque Dios es todopoderoso. ¿Okay? Como lo cantamos hace un ratito, ¿okay? Grande, majestuoso, por su poder Él nos da todas estas cosas para la vida y para la piedad. Bueno, para la vida, ¿qué significa? Pues debe ser obvio, ¿verdad? Que Dios suple todo lo necesario para nosotros vivir físicamente en este planeta. Nos equipó a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y estableció unas leyes físicas que rigen todo el universo. Por ejemplo, el sol, la luna, el aire, el ciclo de la lluvia y todas estas leyes constantes del universo que si cambian una milésima,
¿ok? No puede haber vida. Él nos equipó y nos dio todas estas cosas. Dice él que el sol sale tanto para el justo como para el injusto, mis amados. Para todos. Mira, si el sol está a 1 milla más de distancia o menos de distancia, no puede haber vida en la Tierra. ¿Y qué es 1 milla comparada con 93 millones de millas? ¿Qué porcentaje es ese? Haga el cálculo ahí. Menos de 1 milésima. ¿Ok? Si la luna es un poquito más grande o más pequeña, no puede haber vida. Las estaciones del año, si no son como son, no puede haber vida. El universo está afinado tremendamente para que haya vida en este planeta. Y Dios nos equipó con esto. Nos dio estas cosas, dice ahí. Ok. Y a la piedad, ¿qué significa la piedad? Y aquí es que nos vamos a empezar a enfocar, mis amados. Esta frasecita de la piedad no se debe tomar a la ligera, su contexto es de suma importancia. En el capítulo 1 del libro de Tito se traduce como la religión verdadera. ¿Ok? ¿Qué significa esto de la piedad? Bueno, en inglés eso se le llama godliness. ¿Ok? Y se refiere... la mayoría de las personas entienden que esto se refiere al carácter de Dios, que nosotros tenemos que vivir y tener el carácter de Dios en nosotros, ¿ok? Eso es más o menos lo que la mayoría de la gente piensa y está correcto, ¿ok? Entonces, Dios nos ha equipado a nosotros con todas las cosas, dice ahí, para tener ese carácter, ¿verdad? El mismo carácter de Jesucristo. Pero esta frase, mis amados, envuelve, además de carácter personal, algo que va mucho, mucho más profundo. Hay algo más fundamental que un carácter piadoso. ¿Okay? Y esto es lo que yo le llamo devoción en acción. Devoción en acción, y voy a utilizar esta frase muy seguido en este mensaje. Consideremos a Enoc, llamados. Enoc. Enoc es descrito en Génesis 5 como un hombre que caminaba con Dios. Ahí está en Génesis 5. Luego, en el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, el cual yo quiero pertenecer. ¿Cuántos queremos pertenecer al Salón de la Fama de los Héroes de la Fe? Nadie. Nadie quiere pertenecer. Una persona levantó la mano. Gracias, hermano. Muy bien. Léase Hebreos 11. Ahí está el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe. Ahí está Enoc descrito como un hombre que le agradaba a Dios. Caminaba con Dios, le agradaba a Dios. ¿Okay? Enoc caminaba con Dios y le agradaba a Dios, y concluyendo nosotros entonces que Enoc era devoto a Dios y su devoción se mostraba en acción, mis amados. Y esta es la verdadera definición y contexto, de la frase la piedad, devoción en acción. Dios nos ha equipado con todo lo necesario, no solo para reflejar su carácter, sino para tener una devoción total a Él con acción. ¿Okay? La piedad, escuchen bien, es esto. La piedad es una actitud personal hacia Dios que resulta en acciones agradables para Él. La piedad es una actitud personal hacia Dios que resulta en acciones agradables para Él. Caminaba con Dios, esa era su actitud, y le agradaba a Dios. Sus acciones eran agradables para Dios. Esa es la frase. Eso es lo que significa la piedad. Así es que Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir de esta manera, para vivir en victoria. Todo el mundo dice que quiere vivir en victoria. Vivir en victoria no es que las cosas nos salgan siempre como nosotros queramos. Vivir en victoria es una vida de devoción en acción. Independientemente de todas las presiones que tenemos, caminamos con Dios y producimos fruto. Hacemos acciones que le agradan a Él. Amén. Así es. ¿Ok? Así es que todo lo que necesitamos para vivir esta vida piadosa, y victoriosa en la fe proviene de Dios. Ahora, ¿mediante qué proviene? Bueno, si leemos, seguimos leyendo en el versículo 3, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Nos ha dado todas las cosas, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Estas cosas, estas
cosas con las cuales Dios nos ha equipado, vienen mediante el conocimiento de Dios. Mientras más usted conozca a Dios, mientras más íntimamente sea su relación con Él, ¿ok?, mejor equipado va a estar. Mejor va a ser su devoción en acción, ¿ok? Y mejor va a estar equipado para la batalla, y puede tener 1,600 o 3,000 elefantes encima de su cabeza y ni los va a sentir, mis amados. Y ese es el punto. Entonces, es importante conocer a Dios, ¿no es así? Es plenamente importante conocerlo íntimamente para entender que Él sí nos ha equipado. En Romanos 8:12, miren ahí, está claritito. Romanos 8:12 dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es una pregunta retórica que no necesita contestación. ¿Cómo Dios no nos va a dar todas las cosas? Ya acabamos de leer que sí nos dio todas las cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Es la pregunta. La única manera de conocer a Dios, mis amados, es por medio de su palabra. Por eso aquí estudiamos la palabra así, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y la escudriñamos y enfatizamos. Y en la célula amplificamos lo que se dice aquí. Y tenemos estudios interactivos. Y alentamos a las personas a que lean la palabra y la estudien. Es la única manera de conocer a Dios. Miren, fuera de la palabra, cualquier imagen, cualquier ideal, cualquier definición que el hombre natural pueda decir, ¿verdad?, o describir de Dios, no es que se quede corta, es que es basura. Es basura. No podemos aceptar el razonamiento o entendimiento del hombre natural en cuanto a Dios. Solo por la palabra conocemos a Dios. En 1 Corintios 2:14, también muy claro ahí: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La única manera de conocer íntimamente y verdaderamente a Dios es por el Espíritu, mis amados. Entonces, ¿dónde está Dios revelado? En la palabra. ¿Qué nos da entendimiento en la palabra? El Espíritu Santo. La única manera de conocer a Dios es a través de su misma revelación, que Él mismo nos diga quién es Él. No que el hombre nos diga, no que el hombre natural nos diga quién es Dios, sino que Dios mismo. ¿Y qué hizo Dios, mis amados? Vino en forma de hombre a revelarnos quién era Él, para que lo conozcamos, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? En la palabra. Así es que tenemos que entender que la palabra es la única forma que refleja el verdadero carácter de Dios, quién es Él, y mientras más la estudiemos, más lo vamos a conocer y mejor equipados vamos a estar para la batalla, mis amados. ¿Ok? Jesucristo es Dios. Él vino en forma de hombre para mostrar el carácter de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la justicia de Dios, mis amados. ¿Y dónde está la vida de Jesucristo? En la palabra. ¿Ok? Entonces, ¿a quiénes Pedro le está escribiendo esta carta? Esto es tremendo, mis amados, lo que voy a decir. Tienen que prestar mucha atención. ¿Ok? Dice Pedro, si van un poquito más atrás, en el versículo 1 de ese mismo capítulo, segunda de Pedro 1:1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Escuchen bien lo que viene después. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Repito, la audiencia es esta: a todos los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¡Wow! Cuando yo leí esto fue una de esas
bofetadas espirituales que el Señor le gusta darme de vez en cuando, que me encantan a mí. Me revela unas cosas tremendas. Un momentito, Pedro me está hablando a mí. ¿Cómo es esto? ¿Yo puedo alcanzar una fe tan grande y tan valiosa como la que él tuvo? No puede ser. Pues sí, eso es lo que él dice aquí. A todos los que han alcanzado una fe tan grande y preciosa como la mía, por medio de la justicia de Dios y nuestro Salvador Jesucristo. ¿Okay? Es posible, mis amados. Después de pasar 3 años con el Señor Jesucristo, siendo uno de sus discípulos más cercanos, como sabemos, ¿okay? Estuvo presente ahí en la transfiguración. Una vida de amenazas de muerte, de azotes, de persecución, culminando finalmente en su arresto y su ejecución. Pedro siempre mantuvo su devoción en acción. Que lo negó 3 veces, ¿sí? Mire, Pedro, ¿se acuerdan en el barco cuando Jesús lo llamó? Apártate de mí, Señor, que yo soy un hombre pecador. Yo te voy a poner a pescar hombres a ti. Tú vas a ser pescador de hombres. Y así fue. Sobre tu iglesia, sobre ti, Pedro, construiré mi iglesia y ni las puertas del infierno van a poder penetrar. Mis amados, y este mismo Pedro nos dice que nosotros podemos tener esa misma fe que él tenía. Increíble para mí estas cosas. Increíble. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué estos mártires? Recordemos los mártires en esa iglesia del primer siglo, que los tiraban ahí a los leones en la arena. ¿Y saben lo que hacían? Cantaban al Señor antes de que le soltaran las fieras. Ahí estaban dándole la gloria al Señor. ¿Podemos tener esta fe nosotros? La respuesta es claro que sí. Pues Pedro, esa es la audiencia que Pedro le está escribiendo. ¿Okay? ¿Pero por qué? Porque Dios nos equipó con todo lo necesario, mis amados, para tener esta fe. Con todo lo necesario para vivir una vida de devoción en acción, mis amados. Estamos equipados con eso. Estaban equipados para la batalla, para la obra, para vivir una vida centrada en Cristo sin temor y con gozo. Si leemos este versículo bien, ¿qué significa realmente todas aquellas personas que han alcanzado una fe tan grande y preciosa como la alcanzó Pedro? Miren, mis amados, que nuestra relación con Jesucristo, que nuestra relación personal con nuestro Salvador, ¿okay?, puede llegar a ser tan preciosa, tan valiosa y tan poderosa como lo fue para Pedro. ¡Wow! ¿Lo cree usted eso? Esto para mí es increíble. Así es que, como dice Pablo, y me gusta repetir, examinémonos a ver si estamos en la fe, mis amados. ¿Queremos pertenecer al salón de la fama de la fe? Casi nadie levantó la mano aquí. Ok, levante su mano si quiere pertenecer al salón de la fama de la fe. Amén. Ok, ahí está Pedro, ahí está Abraham, ahí está Moisés, Noé, muchos. Yo quiero estar ahí. ¿Saben qué? Es posible estar ahí. Porque estamos equipados, mis amados. ¿Okay? Dios nos equipó con todo lo necesario, repito, para vivir en victoria y con gozo, para vivir una vida centrada en Él, igual que lo hicieron los apóstoles. Esto para mí es increíble. Y ya que estamos en este tema, vamos a brincar un poquito al final de este pasaje. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si estas cosas, ¿qué cosas? Todas esas virtudes que nombramos. A su fe virtud, a su virtud conocimiento, dominio propio,
piedad, paciencia, afecto fraternal y amor, ¿verdad? Si añadimos estas cosas a nuestra fe, que lo podemos hacer porque estamos equipados para hacerlo, ¿ok? Dice ahí, dice que no vamos a estar ociosos, no vamos a estar perezosos, ¿ok? Vamos a estar todo el tiempo viviendo para el Señor, devoción en acción, caminando con Él y produciendo buenas obras que le agradan a Él, mis amados. ¿Okay? Dice ahí que vamos a tener fruto, o sea, no vamos a estar ociosos y ni sin fruto. ¿En qué? En cuanto al qué, al conocimiento. Volvemos al conocimiento de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la clave, mis amados. Usted se quiere equipar con estas cosas, entonces tiene que conocer al Señor Jesucristo. Y mientras más lo conozca, mejor equipado está. Ese es el contexto y el punto de todo esto que estoy hablando. ¿Okay? Mediante el conocimiento. Entonces, no hay límites de lo que podemos hacer o lo que podemos lograr para la gloria de Dios, y no hay ningún reto, prueba o presión que no podamos soportar. Devoción en acción en medio de la presión. Devoción en acción en medio de la presión, mis amados. Estamos equipados para hacerlo. ¿Con qué cosas específicas entonces Dios nos equipa? Bueno, tengo varias cosas, pero vamos a ver primero lo que dice aquí en el pasaje que hemos leído. ¿Okay? Dice en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por medio de las cuales ¿qué? Bueno, si leen el versículo 3, ¿verdad? Dice que pertenecen a la vida y la piedad, nos han dado estas cosas, su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, o su virtud, por medio de su gloria y su virtud, por medio de su autoridad, ¿ok? Él nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Pues grandes y preciosas promesas, ¿ok? ¿Para qué nos dio estas promesas? Ahí está la contestación, para que participemos en su naturaleza divina, mis amados. ¿Qué significa esto? Bueno, si vemos en Primera de Juan 2:6, ¿ok? Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 nos dice, el que dice que pertenece a él debe andar como él anduvo. Eso es participar de la naturaleza divina del Señor, andar como él anduvo. En Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si hacemos esto, somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo somos partícipes? Por medio de estas grandes y preciosas promesas que el Señor nos ha dado. Por medio de esas promesas es que nosotros, ¿ok?, es parte del equipo que tenemos para vivir esta vida y soportar toda presión, para tener devoción en acción, porque usted se agarra de esas promesas, mis amados. Están ahí en la palabra. ¿Cuál es la promesa mayor? ¿Cuál es la más grande de todas, mis amados? Piensen esto bien. En ese día que el Señor venga, o ya sea que si partimos de este mundo antes que venga, estaremos allí con Él. Él nos promete. Bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y voy a estar ahí. En un lugar donde no hay llanto, no hay dolor, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay sufrimiento. Las calles son de oro, mar de cristal. No hay sol porque la gloria del Señor alumbra todo. En la eternidad, sin preocupaciones, sin presiones. Esa es la promesa mayor. Entonces, ¿por qué preocuparse por las presiones aquí, mis amados? Si usted se agarra de esa promesa, no hay elefante que pueda pararse sobre su cabeza, mis amados. Tremendas las promesas del Señor. ¿Qué otra cosa? Bueno,
Tengo un par de cositas aquí. La gracia de Dios, el Señor nos ha equipado con su gracia. ¿Okay? O sea, cuando fallamos, Él nos perdona y podemos seguir adelante en esta carrera, mis amados. En cierto aspecto voy a decir entonces que la gracia de Dios no se limita, escuchen bien, a un evento singular en la cruz. Ese fue el evento que abrió las puertas para nosotros reconciliarnos con Dios, ¿okay? Que nos dio el perdón, ¿okay? Sí, fue un evento, pero el perdón es diario, mis amados. Sabemos que aunque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, seguimos pecando todos los días, ¿verdad que sí? Pues entonces, dice la palabra que Dios nos declaró justos una vez el sacrificio fue consumado en la cruz, de manera que cuando Él mira al verdadero creyente no ve pecado. Esta es otra bofetada que el Señor me da de vez en cuando. ¿Cómo que el Señor me mira a mí y no ve pecado? Yo sé quién yo soy, mis amados. Yo sé las intenciones de mi corazón. Yo no soy justo, pero el Señor me ve justo. Esa es la promesa también. ¿Ok? En 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Dios envió a su Hijo y lo hizo pecado para que nosotros fuéramos declarados justos. Y esto es todo el tiempo, mis amados. Cada vez que nosotros pecamos, nos arrepentimos, pedimos perdón y Él nos perdona. En 1 de Juan 1:9, otra promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mis amados. Es importante que en nuestras oraciones confesemos nuestros pecados. Siempre está en el modelo de oración. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Está ahí. Pida perdón por sus pecados. Siempre que ore, arrepiéntase y siga firme hasta el final, mis amados. ¿Okay? La gracia de Dios es algo que nos ha dado para que podamos mantenernos firmes y vivir esta vida de devoción, en acción, en medio de la presión. ¿Ok? Próximo, el poder del Espíritu Santo. Ya debe ser obvia para todos nosotros, ¿verdad? El Señor nos da el poder del Espíritu Santo. Ahora, aquí en Juan 14, 17, Jesús dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es una promesa que se cumplió. Ahora, si leen ahí ese pasaje, un poquito antes y un poquito después, el Señor le dice a sus discípulos esto: dentro de un ratito yo me voy a ir y no me van a ver. Pero dentro de otro ratito me van a ver. Y los discípulos se vuelven como medios, ¿cómo es esto? No entiendo que si no lo vamos a ver y un ratito y después, un tiempo después, lo vamos a ver. Y Jesús, conociendo sus corazones, le dice esto. Inmediatamente después, en el versículo 18, le dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo es Cristo morando en nosotros. Es Dios morando en nosotros, mis amados. ¿Okay? No me van a ver porque me voy a ir. ¿Okay? Voy a ascender al Padre, pero voy a enviar al Espíritu Santo. Ese soy yo. Y voy a estar con vosotros. No los voy a dejar huérfanos. Eso es parte del equipo que tenemos, mis amados. La última, y para mí una tremendamente importante, y lamentablemente mi opinión personal es que no la aprovechamos al máximo. Todas estas que hemos dado son cosas más bien espirituales y verdades bíblicas, pero esta quizá no es tan obvia, mis amados. Yo creo que la tomamos a la ligera y no entendemos bien el por qué o cómo podemos aprovechar lo siguiente, mis amados. El Señor nos dio una comunidad de creyentes, una familia, para equiparnos para estas presiones, mis amados.
una comunidad de creyentes, una familia. ¿No nos llamamos hermanos? ¿Mm? Eso lo puso el Señor ahí. Él estableció la iglesia. ¿Okay? Y a mí me da mucha tristeza, debo confesar, y frustración al mismo tiempo, el ver la falta de interés en las personas en congregarse, mis amados. Ahora, debo decir y admitir que yo era igual. Por ahí está mi esposa que le puede contar. Aún siendo creyente, mis amados, yo prefería quedarme en casa viendo el partido del fútbol. Me encantaba el fútbol americano, el béisbol, todas esas cosas. O si había una actividad de mis amistades no creyentes, pues yo quería estar en ese relajo ahí. Aún siendo creyentes. La iglesia yo la consideraba como una cosa que había que chequear en la lista. Cumplí con el Señor, fantástico. Ahora hacer lo que yo quiero hacer. ¿Okay? Así que admito eso. Entonces, ¿por qué me da tristeza? Como yo era igual, yo sé lo que muchos, quizás aquí muchos de ustedes o varios de ustedes que están pasando por estas cosas y sienten estas cosas, yo sé por lo que están pasando. Y me da tristeza porque yo sé lo que se están perdiendo, mis amados, porque yo me lo perdí por mucho tiempo. ¿Okay? El compañerismo, crecer en el conocimiento de Dios juntos, relaciones humanas sinceras que dura toda una vida, mis amados. Buenos consejos, amor sincero, interés genuino por el bienestar de otros, apoyo incondicional, mis amados. No quiere decir que yo voy a aprobar algo que usted haga malo o usted va a aprobar algo que yo haga malo. No lo aprobamos, pero le damos el apoyo. No lo rechazamos, porque sabemos que la gracia de Dios es para todos, mis amados. Usted no encuentra eso en casi ningún lado. ¿Nos atrae más estar con los no creyentes que con los creyentes? ¿O nos atrae más quedarnos en nuestra casa mirando la televisión o haciendo lo que sea, en vez de venir a congregarse? Por eso dije al principio en los anuncios que íbamos a hablar de esto un poquito, mis amados. ¿Okay? Examínense a ver si están verdaderamente en la fe, hemos hablado. Alejandro, en el mensaje de firmes hasta el final, y creo que el domingo pasado también lo volvió a repetir, 11 puntos que el autor del libro El progreso del peregrino nos da para identificar si nos estamos alejando de la fe, si estamos resbalando hacia atrás, mis amados. Y eso sucede. Entonces, frustración. ¿Por qué me frustro? Les voy a explicar por qué esto me frustra. ¿Saben qué? Porque me tengo que quedar callado. Tengo que cerrar la boca. No, escuchen bien, no porque sería hipócrita si les digo a la gente, no estás viniendo a la iglesia, ¿por qué faltaste? Vienes un domingo, faltas 3 y no vienes al estudio de varones, no vienes al estudio de mujeres, lo que sea. No, yo me quedo callado, mis amados. ¿Saben por qué? Porque yo sé que así como Dios trabajó en mi vida y me hizo la persona que soy hoy, y utilizó a varios de aquí de esta iglesia, ¿okay?, para volverme a enamorar de él, primeramente a mi esposa y después a varios de aquí de la iglesia. Yo sé que el Señor está trabajando en sus corazones. Yo lo sé, mis amados. Así es que yo no me meto. A lo mejor ustedes estén en desacuerdo, está bien, pero yo no me voy a meter. Yo no voy a juzgar a nadie ni voy a decir nada, porque yo pasé por lo mismo y el Señor me cambió. Así es que les digo esto, mis amados. Esposas, si su esposo es uno de estos, como lo era yo, tenga fe. Su labor es devoción en acción en medio de la presión. Mostrar la luz de Cristo, ser la ayuda idónea. Y su esposo va a venir. Manténgase firme. Esposos, si su esposa es una de estas, usted es el sacerdote de su hogar. Cumpla con su deber. Ámela como Cristo amó a la iglesia. Y su esposa va a venir. Manténgase firme. Yo estuve muchos años en esto, mis amados. Y aquí estoy. ¿Okay?
Tenemos estudio de varones o reunión de varones, una sola vez al mes, varones. Y ahora por fin, después de varios intentos, estamos ahí. Y yo veo que el Señor está haciendo una obra, están viniendo, pero faltan más, mis amados. Yo quiero que todos vengan. Tenemos estos estudios y reuniones de mujeres. Hay una que es una vez al mes, que es oración y coinonía, que las mujeres se juntan a orar. Y empiezan muchas al principio. ¿Y ahora cuántas van? Unas poquitas ahí. El Señor nos dio una comunidad de creyentes y no la estamos aprovechando. Ese es el punto que quiero. Hay muchas oportunidades aquí, en esta comunidad de creyentes, y no las aprovechamos, mis amados. Esto es parte del equipo, de las herramientas que el Señor nos dio para vivir una vida en devoción, en acción, en medio de la ¿qué? De la presión. ¿Ok? Entonces, concluimos. Todas las cosas nos han sido dadas. Todas las cosas para vivir una vida santa, en devoción mostrada por acción y en victoria en medio de toda prueba y toda presión, nos han sido dadas por su divino poder, porque Dios es todopoderoso, mediante el conocimiento de Cristo, mis amados. Ese es el primer punto que vamos a resumir. Es necesario que dediquemos tiempo para conocer al Señor Jesucristo. Y la única manera de hacerlo es por la palabra, mis amados. La única manera de hacerlo. Cuando usted se congrega, ¿qué viene a oír? La palabra. Cuando usted va a una célula, ¿qué va a oír? La palabra. Cuando usted va a un grupo de oración, la palabra. Un estudio de mujeres, la palabra. Un estudio de varones, la palabra. Es la única manera, mis amados, de crecer en el conocimiento de Dios. Mientras más lo conozcamos, mejor equipados estamos, mis amados. Así como el pescadito. ¿Okay? Piensen bien esto, lo que estoy hablando. Entonces, dice el segundo punto, que el Señor nos ha dado estas cosas para descubrir sus preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, estas promesas, por medio de ellas podamos ser partícipes de la naturaleza divina, para andar como Él anduvo, para vivir vidas santas en devoción completa a Dios. Y dice ahí después, para huir de la corrupción que hay en el mundo causada por la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia, mis amados? Escuchen bien esto. Concupiscencia es anhelo exagerado de satisfacer los deseos terrenales. Eso es concupiscencia. Anhelo exagerado de satisfacer los deseos terrenales. ¿Okay? Es la lujuria y la avaricia del hombre. ¿Okay? Pues para huir de eso, y tenemos que huir de eso, debemos ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Okay? Confiando en estas grandísimas y preciosas promesas que nos dio el Señor. ¿Y dónde están esas promesas? En la palabra. ¿Okay? Tenemos que huir de esta corrupción, mis amados. Tenemos que correr para el otro lado. Miren, la semilla que me llevó a mí y a muchos de ustedes, ¿okay?, a una vida espiritual, y por la cual fui concebido espiritualmente, ¿fue qué? La palabra de Dios. Si usted tiene una relación personal con el Señor, íntima, como lo hemos escrito aquí, lo hemos escrito muchas veces, lo que es un verdadero creyente, ¿ok? Esa semilla empezó con una semillita ahí que fue sembrada por la palabra. Y si no me creen, pueden ir a Lucas, donde el Señor cuenta la parábola del sembrador. ¿Okay? El sembrador sale a sembrar. Y una caen junto al camino, en pedregales, en espinos y en tierra buena.
Y cuando el Señor explica esto, dice, la semilla es la palabra de Dios. ¿No es así? ¿Ok? Así es. La semilla es la palabra de Dios, mis amados. Así es que si queremos ser partícipes de su naturaleza divina, tenemos que entender y recibir todas esas promesas que están en la palabra. Y tenemos que conocer a Dios más y más íntimamente. No va a haber un momento en ninguna de nuestras vidas, escuchen bien, que digamos, ya yo conozco a Dios lo suficiente, no tengo que hacer más nada, mis amados. No, mis amados. Dios nos ha dado todo. Como ya lo he dicho varias veces, Dios no tiene que hacer nada más por nosotros, consumado está. Se acabó, mis amados. Él nos dio todas las cosas, no solo para vivir físicamente en este planeta, sino para vivir espiritual, en el espíritu, en devoción a Él, con buenas obras agradables para Él. Estamos equipados, mis amados. Tenemos el equipo. Todo creyente está equipado. Pero si no lo usamos, nada pasa, mis amados. Nada pasa. Usted tiene el Espíritu del Señor ahí. Si está dormido ahí, pues, si no lo usa. Por eso dice, añádale a su fe virtud, añádale, muestre, mostrad a su fe, unas traducciones dicen, virtud, a su virtud, ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Cristo Jesús, mis amados. Dominio propio, paciencia, piedad, que es lo que estamos hablando aquí, devoción en acción. ¿Okay? Tenemos que añadir estas cosas. Hay un esfuerzo de nuestra parte. ¿Okay? Concluyo con esto, mis amados. El doctor David Jeremiah, que saqué varias de las notas de este mensaje, de un artículo que él escribió sobre este mismo tema, dice esto: ya es tiempo de desatar o desempacar todo lo que Dios nos ha dado y comprometernos, mis amados, a cultivar el carácter que necesitamos para poder soportar las presiones de este mundo. Hay que desempacar, hay que desatar, porque las tenemos ahí, pero si no las desempacamos, no las desatamos, de nada sirven. ¿Ok? Hay que hacerlo, mis amados, para cultivar el carácter, la piedad que necesitamos para poder soportar las presiones de este mundo, el carácter divino de Dios, para ser partícipes de la naturaleza divina de Dios. Una vez nos dejemos llevar por estas verdades bíblicas, dice él, entonces vamos a entender y realizar que sí tenemos todo lo necesario. Y yo le añadí, y estamos equipados para la batalla. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por tu divina y poderosa y perfecta palabra, Señor. Gracias porque nos has hablado con poder, Señor, y yo sé, Señor, que tú has redarguido corazones como lo hiciste con el mío, Señor. Yo te pido, Señor, por nuestra iglesia, Señor, por cada persona que ha escuchado tu palabra hoy, Señor. Que aprendamos, Señor, a desatar y a desempacar todas estas promesas grandes y preciosas, Señor. Todas estas cosas, herramientas que nos has dado, Señor, tu gracia, tu espíritu, nuestra comunidad de creyentes, Señor. Aprendamos a utilizar todas estas cosas para vivir una vida de devoción en acción. Queremos caminar contigo, queremos producir buenas obras que te agraden a ti, Señor, y queremos ser partícipes de tu naturaleza divina. Yo te pido por cada persona, Señor, que tú siembres este concepto en sus corazones y ahí queden grabados por el resto de sus vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos amén.